Como nos encontramos dentro de una plataforma en un dispositivo que es touch, como nuestro celular, nuestra tablet, nuestro dispositivo con Android o con cualquier otro sistema operativo para dispositivos móviles, tenemos la posibilidad de accesar al menú principal de las diferentes opciones con que cuenta nuestra app a través del menú lateral que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla, simplemente arrastrando hacia el centro. Con nuestro dedo nos aparece ese menú que estamos observando en la pantalla, o también en la parte superior sobre el nombre de Megaactivo con el icono que tiene las 3 rayitas y que nos indica que es un menú. Observen que ahí también nos aparece el respectivo menú de nuestra empresa. Nos aparece entonces primero que todo el logotipo con el cual tenemos creada nuestra empresa y todo el menú con las diferentes opciones. La primera opción que aparece ahí es tablero. Esa fue la opción que observamos en un video anterior, a través de la cual hicimos todo el análisis de las ventas de nuestra empresa. La segunda opción que encontramos se llama contabilidad. Cuando ingresamos a la opción de contabilidad, también nos vamos a encontrar con un análisis gráfico y en formato de tablas de las diferentes opciones de nuestra contabilidad. En este caso, lo primero que encontramos dentro del tablero de contabilidad son los análisis de ingresos, de gastos y un análisis de los ingresos versus los gastos. Si observamos, por ejemplo, el primero, que son los ingresos, entonces nos muestra mes a mes cuál es el comportamiento de la cuenta de ingresos dentro de nuestra empresa. Tenemos la posibilidad de seleccionar cualquier año, la posibilidad de cambiar el tipo de gráfico y verlo de otra forma diferente, o la posibilidad de seleccionar un rango de meses diferente al rango de meses que el sistema nos trae, que por defecto va desde enero hasta el mes actual donde estemos ubicados en ese momento. Si nos ubicamos sobre cualquiera de las barras del gráfico, el sistema nos va a mostrar exactamente el mes y nos va a indicar el valor que tenemos de los ingresos de la cuenta que estamos observando en ese mes específicamente. En la parte inferior podemos observar que está la tabla también con cada uno de los valores en cada uno de los meses y con el respectivo promedio. Dentro del gráfico, si nos ubicamos sobre la línea roja en cualquiera de los meses, vamos a poder observar también el promedio que tienen los ingresos en ese mes específico. Si continuamos debajo de la tabla, entonces encontramos ya el análisis de los gastos. ¿Qué vamos a encontrar entonces en el análisis de los gastos? La posibilidad de seleccionar un gráfico diferente para ver los gastos, la posibilidad de seleccionar un mes del gráfico y poder observar el valor específico que estamos observando gráficamente, y también en la parte inferior la tabla donde nos aparece cada uno de los meses, el valor de los gastos que hemos tenido y el respectivo promedio. Luego de los ingresos y de los gastos encontramos este análisis, que es un análisis de los resultados. Básicamente este resultado es simplemente una diferencia entre los ingresos y los gastos. Si observamos, nos aparece el gráfico de un gráfico, una parte azul y la otra parte roja. Si observamos la nomenclatura del gráfico, nos indica que lo uno son los ingresos, los azules, y los rojos son los gastos, y aquí nos aparece la línea no del promedio sino de la diferencia entre los ingresos y los gastos en la línea anaranjada. Como estamos en una aplicación que es touch, podemos ampliar el gráfico y observarlo de forma mejor. Podemos seleccionar una de las barras y observar exactamente lo que el sistema nos está mostrando, ya sea en ingresos o en gastos en cada uno de esos meses, o también el promedio en caso de que seleccionemos sobre la línea anaranjada. Podemos volver a su tamaño normal simplemente arrastrándolo con los dedos. En la parte inferior entonces vamos a encontrar lo que es la tabla con cada uno de los meses, los ingresos, los gastos y la diferencia, que es básicamente lo que estábamos observando gráficamente en la parte superior. Así como tenemos esa posibilidad de hacer análisis de los ingresos, de los gastos y de la variación que se sucede mes por mes entre los ingresos y los gastos, también tenemos la posibilidad de observar el balance. Este balance es básicamente saber cómo tenemos en este momento nuestras cuentas de balance, lo que son activos, pasivos y patrimonio. Si observamos ahí, tenemos entonces cada una de las cuentas de balance. Podemos seleccionar con el dedo cualquiera de ellas a través de nuestro dispositivo touch, y ahí podemos observar exactamente el saldo que tiene cada una de esas cuentas. Tenemos también la posibilidad de cambiar el gráfico y observarlo de otra forma diferente, ya sea pastel, líneas, área o barras horizontales.
Así como tenemos en la parte superior el gráfico, si observamos ahí, en la parte inferior también nos aparece ¿qué? Nos aparece el cuadro, la tabla con los respectivos valores que estamos observando gráficamente. Tanto el saldo que tienen los activos, el pasivo y el patrimonio. Esta es básicamente una observancia general del análisis que se puede hacer de nuestra contabilidad. Aparte de que tenemos este análisis gráfico, tenemos también en la parte superior, observemos, tenemos un primer icono que es el análisis en el cual estamos. Este es el análisis gráfico que estamos observando, y al frente de ese encontramos una casillita con el número de cada una de las cuentas, ya sean 1 los activos, 2 los pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costos, 7 costos. Y tenemos también un botón que nos permite observar la información, ya sea local o, si lo encendemos, bajo normas internacionales de información financiera. Como la contabilidad se maneja en tiempo real y en línea, tanto local como bajo normas internacionales, simplemente cambiando el switch de posición podemos observarla de acuerdo a nuestras necesidades. Si ingresamos a cualquiera de las casillas que nos indica la cuenta, por ejemplo, si ingresamos a los activos, el sistema nos va a mostrar todas las cuentas de activos y obviamente nos va a mostrar el saldo que tiene cada una de esas cuentas. Si observamos en la parte superior tenemos un buscador que nos va a permitir buscar cualquiera de las cuentas, digamos la 1305, por ejemplo, las cuentas 1305. Entonces, si observamos, el sistema nos filtra específicamente esas cuentas que comienzan con 1305. También, si lo deseamos, pues podemos borrar nuevamente el filtro, borrar ese 1305, y el sistema nos va nuevamente a mostrar todas las cuentas de activos. ¿Qué tenemos en cada una de las cuentas? Tenemos el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, el saldo, y tenemos dos botones. Hay un botón, el primero, que nos muestra un gráfico de torta. Este gráfico o este botón nos permite hacer el análisis vertical de esa cuenta, y el que aparece al lado, que es un gráfico de barras, nos permite hacer el análisis horizontal. En su orden, el análisis vertical nos permite ver el porcentaje de participación que ocupa cada cuenta dentro de las de su mismo rango. Por ejemplo, si yo analizo mis bancos e ingreso por ese botón en la cuenta 111005, que es mi cuenta mayor a los bancos, entonces puedo observar que tengo dos bancos, que son Bancolombia, Banco Santander. Puedo observar el saldo que tengo, por ejemplo, en la cuenta de Bancolombia y el saldo que tengo en la cuenta del Banco Santander, y observen que nos lo muestra en porcentaje. Nos dice, por ejemplo, que el saldo de Bancolombia equivale al 92% del total del saldo que tenemos en bancos, y que el saldo que tenemos, por ejemplo, en el Banco Santander, que son unos 303 millones, equivalen al 8% del total de lo que tenemos en las cuentas de banco. Si necesitamos regresar nuevamente, simplemente con la flechita que aparece en la parte superior, presionamos sobre ella y regresamos nuevamente al listado. Ese es básicamente el análisis vertical, y obviamente pues yo puedo hacer análisis vertical de las cuentas que agrupan otras cuentas, pero si lo voy a tratar de hacer de una cuenta auxiliar, como por ejemplo sobre la cuenta del Banco Santander, el sistema no va a tener información para mostrarme, puesto que no hay otras cuentas debajo de esa que se pueda o que puedan permitir hacer un análisis vertical de la información. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Únicamente se puede hacer sobre cuentas mayores el análisis vertical. Por ejemplo, si yo le digo que voy a hacer un análisis vertical sobre la cuenta de activos, el sistema que hace me va a mostrar todas las cuentas de activos. Observen, ahí están todas las cuentas de activos, y me muestra específicamente de cada una de ellas el porcentaje que ocupa dentro de las cuentas de ese mismo nivel. Vamos a volver atrás. Si queremos observar ya es el comportamiento de esa cuenta en el tiempo, entonces podemos hacer un análisis horizontal. Para hacer el análisis horizontal podemos tomar cualquiera, por ejemplo la misma cuenta de Bancolombia, y presionar clic en el icono o en el botón que nos muestra el gráfico de barras. Cuando presionamos clic sobre ese botón, el sistema viene y nos muestra cómo ha sido el comportamiento de esa cuenta durante los meses que van transcurridos del año. Si queremos hacerla sobre una cuenta mayor, por ejemplo sobre todos los activos, el sistema también nos permite ver cómo ha sido el comportamiento de esa cuenta en el tiempo. Miramos por ejemplo la cuenta del Banco Santander, observen,
el movimiento que tuvimos en febrero, que tuvimos en marzo, en abril tuvimos mínimo el movimiento y el movimiento que tuvimos en junio. Entonces así podemos hacer un análisis mensual del comportamiento que ha tenido esa cuenta. Obviamente, si han observado en los diferentes gráficos, tenemos la posibilidad de cambiar el gráfico y verlo de otra forma diferente. En este caso, pues como es un análisis horizontal, el gráfico que realmente más nos sirve es este, que es el gráfico de barras. Estas mismas opciones que hemos observado para los activos, la tenemos también para los pasivos, la tenemos para el patrimonio, la tenemos para cualquiera de las cuentas, para los ingresos, por ejemplo. Entonces le podemos hacer el análisis horizontal al patrimonio, observen que ahí lo tenemos. En la parte inferior tenemos los respectivos valores que nos han generado las operaciones del patrimonio, ahí están, cada uno de los meses el valor y el promedio, que también nos lo está mostrando el gráfico. Y en la parte inferior entonces tenemos lo que es los ingresos acumulados hasta ese mes, observen, estamos analizando las cuentas de ingreso, entonces tenemos los ingresos acumulados, tenemos la respectiva tabla donde están los ingresos de cada mes y el promedio, tenemos una tablita con los ingresos en el cual vamos a encontrar el saldo inicial de la cuenta, el movimiento débito de enero, el movimiento crédito de enero y el saldo que nos quedó. Luego el movimiento débito de febrero, el movimiento crédito de febrero, el saldo que nos quedó y así sucesivamente como se ha ido estructurando el saldo hasta el momento actual. Esto lo podemos hacer para todas y cada una de las cuentas de nuestra contabilidad y podemos hacer perfectamente el análisis desde ahí. Si usted desea hacer, por ejemplo, el análisis de una cuenta que no sea mayor, como por ejemplo en este caso que estamos viendo los ingresos, sino que queremos ver por ejemplo la 41350501, que es por ejemplo la venta de televisores, podemos hacer el mismo proceso, le podemos decir que nos muestre el análisis horizontal, observen ahí nos muestra cómo ha sido el comportamiento de esa cuenta de venta de televisores durante el año y también tenemos la posibilidad entonces de observar la tabla con los valores y los promedios, la tabla con los valores acumulados hasta la fecha y cómo ha sido el comportamiento de esa cuenta durante todo el año. Con una cosa adicional que tiene esta, que es una cuenta auxiliar y que maneja terceros, y es que a esta le podemos hacer el análisis de los terceros. Observemos que en la parte inferior nos aparece un botón que se llama análisis terceros. Este análisis de los terceros entonces nos permite ver para esa cuenta específicamente que estamos analizando todos y cada uno de los terceros y cómo ha sido el comportamiento también en un análisis horizontal durante el año. Si seleccionamos por ejemplo a la señora Gloria Estela Marín y ingresamos por el botón que tiene ahí, vamos a poder observar cómo ha sido el comportamiento de Gloria durante el año. Si observamos por ejemplo ahí está gráficamente que Gloria nos compró en el mes de abril, o sea nos generó ingresos en la cuenta 4 en el mes de abril, observen que ahí lo tenemos en la tabla y tenemos también el gráfico acumulado. En la parte inferior entonces tenemos el movimiento que tuvo Gloria durante todo el año, los valores en enero, en febrero, marzo, abril. Como ella no tuvo movimiento ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, pues esos meses no aparecen, aparece únicamente desde abril, que fue el mes donde ella comenzó el movimiento. Y también en la parte inferior el análisis del saldo con el que venía Gloria y el movimiento de débito y crédito de cada uno de los meses. Si queremos volver nuevamente a los terceros, simplemente presionamos clic en el botón de atrás y podemos volver acá nuevamente a hacerle análisis a cualquier otro de los terceros. Si necesitamos ubicar algún tercero dentro de nuestro listado, simplemente en la parte superior tenemos el buscador. Ubicamos por ejemplo el tercero que necesitamos, observen lo que ahí ya me hizo la búsqueda, ubicamos el tercero que necesitamos y podemos ir a ver la información del comportamiento de ese tercero también durante el año. Entonces si nos damos cuenta, desde acá tenemos todo el movimiento de la cuenta, de las cuentas que manejan y que no manejan tercero, y en el caso de las cuentas que manejan tercero, observen que también tenemos la posibilidad de hacer un análisis de cada uno de los terceros en esa cuenta. Este es un análisis individual no solo de la cuenta, sino también del tercero que está ubicado dentro de una de las cuentas que manejan tercero. Ese mismo análisis lo podemos hacer de contabilidad local, de normas internacionales simplemente con el switch y de cada una de las cuentas simplemente seleccionándola en la parte superior. Si regresamos nuevamente
al principal. Entonces ahí estamos nuevamente dentro de las cuentas y podemos continuar haciendo el análisis de la cuenta que se requiera en el momento. Este es básicamente todo el análisis que podemos hacer de la contabilidad, de las cuentas, de los terceros en la contabilidad, desde nuestros dispositivos móviles, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.